¿Cómo se explica que hacer el bien, que en teoría debería traernos felicidad, termine sintiéndose tantas veces como una obligación dolorosa? ¿Por qué la moralidad, entendida como amor, generosidad, actuar bien, degenera en una moral llena de prohibiciones, remordimientos, tentaciones? En otras palabras, ¿por qué pasamos de la virtud al deber? Son dos dimensiones diferentes. El deber aparece cuando el mal es posible, deseable incluso. Por eso el deber implica una lucha interna, una prohibición, una coerción. Kant nos dice que, si existiera una voluntad santa, es decir, naturalmente buena, no habría necesidad de deber alguno. El deber es para los que dudan, para los tentados. Es una ley impersonal, sin placer, que impone su peso sobre todos los pecadores. La virtud, en cambio, es otra cosa. Es alegre, positiva, libre. No impone, elige. No reprime, florece. No se basa en la obediencia, sino en la excelencia. Como bien lo vio Aristóteles, no basta con hacer el bien. Hay que hacerlo con gusto. El que sufre haciendo el bien, el avaro que da a regañadientes, el cobarde que se obliga a actuar, el lujurioso que se abstiene por miedo o mandato, podrá cumplir con el deber, pero no alcanzar la virtud. Porque la virtud auténtica no se contenta con vencer la tentación, se sitúa más allá. Es una fuerza que transforma el deseo, que no necesita prohibirse para ser pura. Como decía Spinoza, el que se abstiene con tristeza no deja por ello de ser lujurioso. La castidad verdadera, si existe, es una alegría del alma, no una frustración del cuerpo. Lucrecio hablaba de la pura voluptuosidad. Hay más pureza en un amor gozoso que en una abstinencia llena de miedo. La virtud no encierra, libera. No se sufre por ella, se goza en ella. Frente a Kant y a 2000 años de moral cristiana, vuelve a alzarse la antigua virtud griega. Una virtud noble, alegre. Para los griegos era absurdo oponer deber y felicidad, como si hacer el bien no debiera ser también un gozo. Les habría parecido humillante pensar que una generosidad forzada, motivada por el deber, valiese más que una espontánea, nacida de un corazón benévolo. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Diógenes, ni Crisipo habrían aceptado una moral que desprecia el placer y glorifica el sufrimiento. ¿No es acaso la virtud una forma de excelencia? ¿Un punto justo entre excesos y carencias, como enseñaba Aristóteles? ¿Cómo podría ser virtuoso quien se desprecia a sí mismo? Epicuro, ese sabio que tanto escandaliza a los moralistas, no buscaba otra cosa en la virtud que el placer, y para él eso era suficiente. ¿Por qué buscar otra motivación? ¿El deber? ¿La ley? ¿Una moral sin alegría? Epicuro habría reído de esa severidad y mostrado con despreocupada ironía su barriga satisfecha. Pero vino la Iglesia, no Cristo que se eclipsa con su llegada, y con ella los doctores, los sacerdotes, los filósofos de lo solemne. Arrojaron el hábito de una monja cristiana sobre el cuerpo vivaz de la antigua Grecia. Así, el placer se volvió pecado, la virtud esclavitud, el bien obediencia. Kant fue su culminación, una moral fría, sin amor, sin alegría. El acto verdaderamente moral, decía, no es el que nace del afecto, sino el que se cumple por respeto a la ley. Aquel que, aunque indiferente al dolor de los demás, actúa por deber, es más moral que quien obra con ternura espontánea. Contra esta moral sin alma, Schopenhauer exclama: entusiastas de la insensibilidad, moral de esclavos, idea de pedantes sin delicadeza. La virtud, entendida como excelencia y potencia, la virtud de Aristóteles, de Diógenes, de Epicuro o de Spinoza, no tiene nada que ver con la moral en su sentido tradicional. Es, más bien, lo contrario. No se impone desde fuera, no se presenta como obligación, sino que brota desde dentro como libertad y fuerza interior. No nace del deber, sino que lo vuelve innecesario, no porque sea inmoral, sino porque su propia plenitud lo trasciende. ¿Para qué la ley en quien ya actúa con justicia?
¿Para qué el deber en quien ya da con generosidad? ¿Para qué la moral en quien ya vive con virtud? Kant tenía razón. Lo que se hace por obligación no se hace por amor. Pero la ética invierte esta fórmula. Lo que se hace por amor no se hace por obligación. Y eso es precisamente la virtud. Un bien que no se impone, que no se exige, que no se manda, porque el amor no se ordena. La virtud no se impone, simplemente resplandece. Por eso, podríamos repetir con confianza aquella frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque quien ama de verdad no necesita mandamientos. ¿Y quién podría exigir el amor? No hay ley que pueda hacerlo. Así llegamos al corazón de la paradoja. La moral, en su forma de deber, de prohibición, de imperativo, solo sirve a los que no son buenos. No a los virtuosos, sino a los que están lejos de la virtud. Cuanto más necesitamos de normas, más lejos estamos de la excelencia moral. Cuanto más deber, más carencia de virtud. La moral se revela entonces no como señal de elevación, sino como medida de nuestra caída, no como expresión del bien, sino como síntoma de nuestra imperfección. Por eso es triste. La moral como exigencia nace de nuestra debilidad. No brota de la virtud, sino de su ausencia. En este sentido, simbólicamente, metafóricamente, la moral no es una creación del bien, sino del mal. O mejor dicho, del vacío que el bien deja cuando no está. La moral no surge de la virtud, sino del mal. O mejor dicho, del recuerdo de un bien perdido. Platón hablaba de la caverna, Kant del mal radical. Ambos coinciden en lo esencial. La moral nace de una caída. No hay moral sin distancia respecto a un bien anterior, sin esa herida primordial que nos arranca de la inocencia. Por eso, toda moral es en su raíz religiosa, aunque no invoque a ningún dios, porque el bien que hemos perdido no es solo un ideal, es el punto de partida, la condición de posibilidad del juicio moral. ¿Cómo podríamos hablar de mal si no tuviéramos ya en el corazón una idea del bien? El Génesis lo dice con fuerza poética: el día en que comas del fruto, conocerás el bien y el mal. No es que la moral preceda al pecado, sino al revés. Es el pecado, la falta, la caída, lo que hace necesaria la moral. Antes había inocencia, desnudez sin vergüenza. Después aparece la vergüenza, el mandato, la ley. No comerás de ese fruto. Una orden moralmente incomprensible, porque no nace de la moral, la precede, la inaugura, como vio Descartes y más tarde Freud. La ley es anterior a la culpa, pero sin culpa no hay moral. Dios, que no tiene moral porque no está sometido a nada, crea sin embargo la ley, y con la ley, la falta se vuelve posible, y con la falta, la necesidad de juzgar. Toda moral, entonces, es una nostalgia del bien. El mal necesita el bien como la sombra necesita la luz. La falta necesita la ley. El pecador a Dios. Solo la virtud puede prescindir de ese drama, porque ella no nace del pecado, sino de la libertad. Seguimos sin resolver del todo el enigma: ¿cómo se pasa de la virtud al deber, de la libertad a la obligación, de la moralidad gozosa a la moral como carga? Tal vez la religión, con sus luces y sombras, ofrezca una clave, porque solo dentro de una visión religiosa del mundo tiene sentido que el mal derive del bien. Dios, siendo el bien absoluto, no puede crear sino algo menos perfecto que él. La creación, por tanto, es ya una forma de caída. No puede haber mundo sin pérdida, no puede haber hombre sin mal, y si el mal existe, la moral se vuelve necesaria, como castigo, como consuelo, como guía para los que ya no pueden ver la luz directamente. Así nace la moral.
de la distancia entre nosotros y el bien. No es virtud, sino reparación. No es amor, sino miedo. No es libertad, sino necesidad. El precio de no ser Dios. Para el materialismo, en cambio, el mal no es consecuencia, es punto de partida. No se necesita un bien anterior para que exista el sufrimiento. El dolor es primario. Nadie necesita haber conocido la felicidad para saber que algo duele. El recién nacido ya llora. El gozo, en cambio, necesita de una falta previa para tener sentido. El placer, lo dicen los biólogos, suele ser solo la pausa momentánea del malestar. No hay alegría pura sin una sombra detrás. De ahí que el miedo, y no el deseo, sea lo que verdaderamente guía nuestras acciones. El principio de realidad impone su peso. Huimos antes de buscar. Queremos estar tranquilos antes que ser felices. Lo primero no es el placer, sino la huida del dolor. Lo dijo Lucrecio. Terrores y tinieblas. De eso estamos hechos, y en eso nos movemos. Prudencia, decía Epicuro, es más valiosa aún que la filosofía, porque lo primero es sobrevivir, y después, si hay suerte, vivir. La vida, según Epicuro, no es puro sufrimiento. Hay en ella un placer connatural, una positividad que no necesita justificación externa. Si el placer fuera solo la ausencia de dolor, entonces la muerte, ausencia absoluta de dolor, sería el estado ideal, pero no lo es. Porque hay placeres que no son solo alivios. Hay placeres en movimiento, como el de beber cuando uno tiene sed. Pero también hay placeres en reposo, el estar bien, sin necesidad ni urgencia. Y ese estar bien no es simplemente una no molestia, es una sensación activa, viva, presente. El placer y el dolor se definen por exclusión, pero no se reducen a esa lógica. Como la materia y el vacío, coexisten en tensión, sin anularse. Uno no es simplemente la negación del otro, ambos son reales en sí mismos. Y aunque en teoría, la vida podría ser pura dicha o puro sufrimiento, la experiencia nos revela lo contrario. Vivimos en esa mezcla, en ese movimiento. Vivimos porque hay algo que sentir. Si el placer no fuera más que la ausencia de su opuesto, no habría experiencia, solo vacío. La vida sería un hueco. Pero esa tentación, la del nihilismo más que la del budismo, es justo lo que Epicuro quiere evitar. Para él, el modelo no es el vacío, sino el átomo, algo pleno, sólido, afirmativo. El placer no es un no dolor, es algo que brilla incluso en la ausencia de todo malestar. Por eso, aunque el placer sea siempre un bien, no siempre lo buscamos, salvo cuando sufrimos. Es el dolor, no el placer, el que nos moviliza. No porque el dolor cree placer, sino porque le da sentido vital. Es el dolor el que transforma el placer en necesidad, en meta, en norma de vida. Epicuro nos dice, buscamos el placer no por sí mismo, sino para no sufrir. No se trata de hedonismo vulgar, se trata de medir toda elección por su capacidad de aliviar el dolor o preservar el bienestar. Y esto, concluye Epicuro, es lo que explica por qué actuamos, porque no queremos sufrir ni temer. No es el placer real lo que tiene una esencia negativa, sino su representación como fin cuando está ausente. El placer solo aparece como negativo cuando no lo vivimos, cuando el dolor toma su lugar y su ausencia se nos impone. En ese momento, actuamos no para alcanzar un vacío, sino para pasar del sufrimiento a una forma de equilibrio, bienestar del cuerpo, ataraxia del alma. Es una negación de la negación, si se quiere. Pero lejos de ser una simple superación dialéctica, se trata más bien de un retorno, un regreso al equilibrio original, ese que, cuando se vive, es auténticamente positivo. Metrodoro decía que el bien consiste en evitar el mal, y tiene razón, pero solo si entendemos el bien como fin, como un placer a conquistar, un telos.
no cuando hablamos del bien como presencia vivida, el placer alegría, que ya está ahí, que no necesita conquistar nada. Por eso se equivoca cuando añade, no hay sitio para el bien si no hay dolor que le haga lugar. Si esto fuera verdad, la sabiduría misma sería imposible. Habría que rendirse al pesimismo, al nihilismo de Schopenhauer o al idealismo de Platón. Pero Epicuro dice otra cosa. El límite del placer no es su anulación, sino su culminación. No es su negación, sino su colmo. No es ausencia de dolor, sino plenitud vivida. La ataraxia no es un simple vacío de turbación, sino la experiencia positiva de un alma en reposo. No le falta nada, no desea nada, no sufre por nada. Es silencio, sí, pero un silencio lleno, como decían Epicuro y Lucrecio. Álogos, mudo, porque no necesita decir nada. Hay algo más afirmativo. Ni siquiera los dioses, que lo tienen todo y viven eternamente, podrían vivir algo mejor. Quizás esté en juego aquí el destino mismo de la sabiduría, porque en lo que respecta a la moral, es decir, a la acción y al valor de la acción, hay una verdad decisiva. El bien que buscamos está, por definición, ausente. Es el valor mismo, nunca completamente presente. Si la vida no conociera más que el placer en reposo, entonces carecería de dirección, de sentido. Nadie actuaría. La moral sería inútil, incluso imposible. Pero sufrimos, y porque sufrimos, nos movemos, buscamos, actuamos, nos dirigimos hacia lo que nos falta. Por eso puede decirse que el bien es de esencia negativa, pero solo en el sentido de que aún no está, porque está por hacerse, y es precisamente su ausencia lo que nos obliga a actuar. Ninguna exigencia brota del placer, ni siquiera de su continuación, porque cuando se prolonga, el placer ya no es puro, ya no es necesidad. En cambio, el sufrimiento sí impone algo, sí obliga, sí crea derecho. Tal vez sea esa la primera forma de justicia, el derecho a no sufrir más. De ahí nace la prudencia, de ahí la moral. Cuando el sufrimiento del otro entra en escena, cuando lo tomamos en cuenta, nace la exigencia. Como decía Lucrecio, la moral nace de la misericordia, y es la infancia, con su vulnerabilidad desnuda, quien mejor lo encarna. Proteger a los niños es el primer deber, pero en realidad, toda forma de sufrimiento, en proporción a su intensidad, exige lo mismo. Hay en esto una alquimia del dolor, porque sufrir es un mal, el cuerpo lo sabe, y no sufrir es un bien, el alma lo desea. Así, el valor nace en la probeta del horror. El dolor hace de su propia ausencia un valor, transforma el placer, al volverse necesidad, en exigencia. Entonces gozar, primero por no sufrir, ya no es un simple hecho, es un fin, un telos. Porque el mal existe, el bien debe ser. En mí, eso es la ética. En el otro, eso es la moral. ¿Qué hace aquí, en el jardín de Epicuro, la vergüenza? Esa punzada del alma que no es solo tristeza, sino juicio. El dolor es físico, la tristeza tal vez el dolor del alma, pero ¿la vergüenza? ¿Qué lugar puede tener en una ética donde nada es justo por naturaleza? Si solo tememos ser castigados, ¿por qué avergonzarnos?
¿por qué sentirnos indignos? Y, sin embargo, aquí está la vergüenza, en medio del jardín, entre amigos. Aquí, donde la ley poco importa porque la amistad es la única norma, la vergüenza impone una ley más alta, la de la dignidad, no la que exige el Estado, sino la que exige el otro, ese otro al que hemos elegido amar. Porque no basta con evitar el crimen, es preciso seguir siendo dignos los unos de los otros. Esa es la única moral verdadera. No mentir, no por miedo, sino porque sería indigno de mí. No ser avaro, no porque sea ilegal, sino porque la generosidad honra a mis amigos y me honra a mí. La ley puede permitir muchas cosas que un sabio se prohíbe, y puede prohibir otras que, salvo por prudencia, no serían indignas. Por eso la legalidad no es moralidad. La ley se dirige a la ciudad, la moral al amigo. Lo justo es público, lo digno, privado. Ambas dimensiones coexisten en tensión, y aun si nadie ve, tu propia mirada te juzga. ¿No eres tú tu propio amigo? En el jardín, el deseo del otro introduce una coacción nueva. No se trata de complacer a cualquiera, eso sería servil, sino a aquel que elegimos amar y a nosotros mismos, si nos elegimos como jueces. El deseo moral es un deseo elegido. Tú te sometes al otro que tu deseo ha elegido como digno de ti. No hay salida del deseo. El clinamen, esa pequeña inclinación que hace posible la libertad, no es elección consciente, sino espontaneidad del querer. Tú haces lo que quieres, y eso que quieres, porque no puedes querer otra cosa en ese instante, te define. Eres tu acto, te toca salir a escena. Aquí comprendemos que la moral no tiene un fundamento sólido ni absoluto. El deseo, que lo funda todo, en realidad no funda nada de manera definitiva. Solo existe una historia personal. Como enseñó Aristóteles, la educación, el hábito, la repetición constante. Epicuro estaría de acuerdo. Así se forma un círculo vicioso. Lo que hay que hacer, después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Lo mismo sucede con la moral, que siempre se presupone a sí misma. Al hacer actos buenos, uno se vuelve bueno. Al elegir amigos honestos, uno se vuelve digno de ellos. Este círculo, que es el núcleo de la cultura, construye la moral como un entramado de exigencias internas que emergen del juego de juicios entre personas. El dolor es un mal. Decepcionar a los amigos, también. Por eso la moral, con sus reglas y prohibiciones, nace del rechazo de ese doble mal que busca evitar, el horror y la vergüenza. Decir no es un acto profundo. Frente al horror, basta el cuerpo. Frente a la vergüenza, basta la amistad. Quizá una mentira no haga daño grave, pero sigue siendo mentira y falta, y es indigna. ¿Indigna ante quién? Aquí radica la clave. En el mundo, no todas las miradas valen igual. ¿A cuál te sometes? ¿Solo a la tuya? No basta. La vida es buscar vivir bien y hallar el mejor juez. Si fueras ese juez, ya no necesitarías ser juzgado. Por eso Epicuro decía que hay que elegir un hombre bueno y mantenerlo presente, como si vivieras bajo su mirada. Esa mirada imaginaria es la esencia de la moral. No hay miedo ni interés, solo la imaginación de un bien, la dignidad, o un mal, la vergüenza.
Si la naturaleza no tiene moral, y la naturaleza es todo lo real, queda claro que la moral es siempre imaginaria. Es esa mirada suprema, digna y omnisciente, a la que uno se somete. Los epicúreos lo resumieron: actúa como si Epicuro te mirara. Este es el verdadero imperativo de la dignidad. Imaginemos la moral como un imperativo siempre imaginario. Un como si, que sin embargo es legítimo, porque la moral no es otra cosa que la pura representación del espíritu, allí donde el espíritu se representa a sí mismo. La naturaleza no conoce la moral, por eso el hombre solo tiene aquella que se inventa, o mejor dicho, la que se merece. Y la merece a través de esa fantasía construida con la mirada del otro, erigido en modelo. La moral nacida del horror y de la vergüenza se alimenta también de la admiración. Vivir moralmente es vivir dignamente, vivir de tal forma que no sintamos nunca vergüenza, no del ridículo o del desprecio de la multitud, pues eso sería mezquino, sino del desprecio del hombre bueno que hemos elegido como juez. La moral es cuestión de imagen, pero de una imagen verdadera. No hacer nada que no soporte aparecer ante la mirada, que imaginamos omnisciente, de nuestros amigos o maestros. Por eso respetamos deberes y reputación. Esta reputación siempre depende de la mirada a la que uno se somete. Somos nosotros quienes elegimos a nuestros jueces. ¿Libremente? No del todo, pues no podemos elegir ser otro. ¿Voluntariamente? Sí, pues solo depende de lo que somos y queremos. Nadie se elige, pero cada cual elige sus valores al elegir a su juez. La mirada del sabio, del santo, del héroe, de Dios. Qué alegría entonces contar con su aprobación. Como escribió Epicuro a su amigo, esto no es para la multitud, sino para ti, pues somos el uno para el otro un teatro bastante grande. En ese teatro de miradas y juicios nace la moral, siempre particular y relativa. No elegimos el espectáculo que somos, pero sí a nuestros espectadores. Y esta elección, circular, puede convertir el círculo del hábito en la espiral de la superación. Elige bien, mejor Epicuro que un indigno. Más vale la estima que la vergüenza. ¿Por qué? Por deseo. Elige amigos ante los que quieras ser digno, y así tendrás, al final, la moral que mereces. Así es el jardín, un espacio donde se vive bajo la mirada mutua, asumiendo hasta el fin las exigencias más altas. Comunidad ética, porque busca evitar la desdicha, y comunidad moral, porque busca evitar la vergüenza. Es a ese precio que los amigos representan juntos su dignidad común y la celebran. La amistad recorre el mundo entero, proclamando a todos que despertemos ya a la celebración de la felicidad, materialismo y alegría, alegres de ser orgullosos y orgullosos de estar alegres. Su virtud es inseparable de su felicidad inseparable de su virtud. Han alcanzado la dignidad suprema, no necesitan mentir, porque se prohíben la mentira, pero esto no se logra sin esfuerzo. La virtud es alegre, pero no siempre es fácil. Hay alegría en el esfuerzo, en la dificultad vencida, aunque a veces se fracasa y se esfuerza uno tristemente. No debemos idealizar la amistad. Pasamos de la virtud al deber, de la moralidad a la moral, mediante la sumisión que presupone el modelo elegido. Sumisión imaginaria, pero real en su fuerza. Obrar siempre como si Epicuro nos mirara se vuelve una coacción, una obligación que duele, un deber exigente. Quien renuncia a él es indigno y cobarde. ¿Quién querría hacerlo? La moral no lo es todo para Epicuro, pero algo es. Sin placer, la moral sería una promesa vacía, pero sin moral, el placer se volvería indigno. Por eso Epicuro no despedía sus cartas con un simple adiós, sino con un sé feliz, porque hay una moral en Epicuro, incluida en su ética pero que no desaparece. Sería indigno ser feliz malvadamente,
Aun si fuera posible, no todo vale. La naturaleza no manda nada, ni los dioses, ni la razón, y la muerte nos iguala. Pero yo tengo mis maestros, mis amigos y mi máxima. Obra siempre de tal forma que puedas seguir siendo el amigo de tus amigos, de los hombres buenos y de ti mismo.